ver algunos resultados de experimentos científicos que hemos hecho donde se ven las ventajas que tiene este programa. ¿Puedes entrar aquí? Muy bien. Este señor que veis es John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn es un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts que hace 30 años diseñó un programa dentro de lo que él llamó un nuevo paradigma. ¿Y en qué consiste ese nuevo paradigma? Pues en utilizar una intervención de mindfulness con grupos heterogéneos de pacientes. La idea que subyacía aquí es que todas las personas, cuando estamos enfermos, tenemos en común la experiencia del sufrimiento, pero también tenemos en común la capacidad de desarrollar la salud. En vez de centrarnos tanto en el tipo de enfermedad, él pensó que nos podíamos centrar en la parte sana de cada persona. Por lo tanto, se podían reunir personas con distintas enfermedades para trabajar desde su parte sana y entre todos ayudarse para mejorar su calidad de vida y mejorar su salud. Este tipo de intervención entra dentro de lo que en Estados Unidos se llama medicina mente-cuerpo, que tiene que ver con procesos de la mente que afectan a la salud, al cuerpo, procesos del cuerpo que afectan a las emociones y a la mente. Y la medicina mente-cuerpo en Estados Unidos está muy relacionada con el comportamiento. Hay medicina mente-cuerpo y medicina del comportamiento suelen ser el mismo departamento. Como hasta el punto que el NIH, que es el Centro Nacional de Investigaciones en Salud, sponsoriza programas de mindfulness y en la página web habla de lo que es mindfulness y para qué sirve. En España, desde hace unos años, estoy impartiendo esta técnica y os puedo decir que hay una aceptación cada vez mayor y a día de hoy he impartido 75 cursos a unas 2.800 personas en distintos ámbitos, desde el ámbito de la salud, enfermos crónicos, ámbito laboral, dentro de los programas de formación continua o programas de salud laboral y luego también algunas intervenciones con equipos deportivos de alta competición. ¿Cuáles son los elementos característicos que tiene esta formación de mindfulness que entra a mitad camino de lo que sería psicología y medicina? Primero, está orientada a entrenar dos habilidades. La primera es la capacidad de parar y ver antes de actuar. El estrés, como sabéis, va vehiculado por la impulsividad, la reactividad. Así que tenemos que aprender a parar y ver para luego poder responder a los desafíos en vez de reaccionar al malestar que sentimos. Estas dos habilidades se entrenan a tres niveles. Un nivel tiene que ver con entender cómo funciona el proceso de la mente, a familiarizarnos con los procesos mentales personales y haremos un ejercicio después. Después tiene que ver con mejorar la sensibilidad sobre el cuerpo, qué es lo que nos dice el cuerpo, qué información nos está dando el cuerpo sobre cómo nos sentimos, sobre cómo estamos abordando una situación u otra. Y después está el comportamiento, ¿no? ¿Cómo actuamos? Actuamos en base a nuestro mejor juicio, actuamos en base a nuestras emociones, actuamos en base a nuestros impulsos y cómo evaluamos el resultado de nuestras acciones. Por lo tanto, el programa MBSR o los programas de mindfulness tienen dos dimensiones. Una dimensión sería más de tipo cognitivo-conductual, pero luego también hay otra dimensión que se adquiere de forma no cognitiva y que tiene que ver con crear momentos de silencio, explorar el interior de cada persona y de esa exploración conocerse mejor y, podríamos decir, hacerse amigo de uno mismo. Para ello,
los programas tienen una disciplina, no solo es necesario atender a las sesiones. El curso que diseñó Jon Kabat-Zinn es un curso de 8 sesiones durante 8 semanas con una sesión semanal, que ahora veremos, pero luego también hay que hacer deberes, hay que practicar en casa con unas técnicas como las que vamos a probar aquí, y luego también hay que desarrollar la capacidad de darse cuenta en distintos momentos, ¿no? Cuantos más momentos uno capture o uno viva, mejor va a desarrollar esta capacidad de mindfulness que veremos. ¿Cuál es la metodología? Tenemos grupos heterogéneos bastante grandes, entre 10 y 25 personas, aunque se pueden hacer con grupos más grandes. 8 sesiones de 2 horas y media y luego un día de práctica intensivo, así que tenemos una intervención de 28 horas, donde hay deberes para hacer en 3 sesiones, y las sesiones tienen que ver con practicar la conciencia plena, explorar las distintas percepciones de la realidad, regular el poder de las emociones, sobre todo de las emociones negativas, claro. Os veo tomando notas con mucho interés. Os vamos a facilitar luego la presentación, así que podéis prestar atención y luego tenéis la presentación. Exploramos también qué es la reacción del estrés y damos una explicación de la reacción del estrés desde el punto de vista mente-cuerpo también, es decir, desde un punto de vista más biológico o médico-biológico. Luego vemos en qué consiste responder al estrés en vez de reaccionar. Hablamos de comunicación y cómo podemos mejorar la comunicación interpersonal si somos más conscientes de cómo comunicamos. Luego se realiza una práctica de un día, que como decía antes, que tiene que ver con hacer un día de retiro, ¿no? En el cual hay que estar en silencio, en grupo pero en silencio. Y es muy poderoso porque en la vida en la que vivimos es muy difícil estar en silencio durante un día. Y es muy difícil estar aislado de todos los estímulos externos vía pantallas o altavoces que recibimos constantemente. Así que este día es un día de introspección o de exploración interior. Después tratamos la gestión del tiempo y la organización de prioridades en la vida, y luego vemos cómo se puede integrar este entrenamiento en la vida cotidiana para mantener los efectos que se consiguen. Así que tenéis aquí un modelo de lo que sería una intervención en mindfulness durante 8 semanas, una intervención de tipo psicoeducativo, con una parte en aula y una parte de trabajo personal, y que se realiza en grupos, lo cual pues le da una dinámica más interesante, ya que en el grupo hay personas que también aprenden unos de nosotros, aparte de lo que se ve en las sesiones en la clase. Bueno, entonces esto es un poco una introducción. Ahora vamos a situarnos como si estuviéramos en una sesión y os voy a explicar qué es la conciencia plena, o mindfulness en inglés, ¿no? Los que sabéis inglés sabéis que la palabra mindfulness tiene que ver con la atención, con estar atento a lo que ocurre. La conciencia plena es una palabra que en castellano es de nuevo cuño, podríamos decir, no existía o no expresa claramente lo que expresa la palabra mindfulness. Sin embargo, lo que tenéis abajo es un ideograma chino, y los chinos sí tienen una palabra que expresa este concepto de una forma más precisa. El ideograma está compuesto de 2 ideas. Por un lado está la idea de presencia, de estar presente, y por el otro lado está la idea de corazón. Pero corazón no como órgano que bombea sangre, sino corazón como centro emocional, ¿no? En los idiomas asiáticos la palabra corazón está asociada con la palabra mente, ¿no? O igual que cuando nosotros decimos he tenido una corazonada. Por lo tanto, tenemos este corazón como órgano sensible de relacionarse con el mundo, y la palabra presencia, que quiere decir que la conciencia plena
se trata de estar presente con el corazón en lo que está ocurriendo. John Kabat-Zinn lo expresa como la capacidad de prestar atención de forma particular. Conscientemente, yo soy consciente de que estoy prestando atención. ¿A qué presto atención? A lo que está ocurriendo en este momento. ¿Y cómo presto atención? Suspendiendo los juicios sobre si eso me gusta o no me gusta. ¿Entendéis? Por lo tanto, mindfulness tiene que ver con prestar atención de forma deliberada a la realidad. No a cómo a mí me gustaría que fuera la realidad, sino a la realidad que es en este momento. Y de esta toma de conciencia de la realidad que es en este momento se derivan una serie de ventajas que veremos después. Ruth Baer publicó un artículo en 2006 que tiene que ver con cuáles son los factores de apoyo. ¿Qué es lo que hace que las personas tengan más mindfulness o que tengan más conciencia plena? Y ella identificó 4. El primero de ellos tiene que ver con ser capaz de describir la realidad que uno está viviendo. En la medida que uno internamente describe la realidad de su entorno, tiene una mejor conexión con esa realidad, ¿no? Y de esa mejor conexión se produce una mejor adaptación, una mejor autorregulación, un mayor aprendizaje. El describir la realidad me lleva a al siguiente factor, que es apagar el piloto automático. El piloto automático es ese proceso por el cual uno puede salir de este aula e ir hasta la cafetería, por ejemplo, o ir hasta la parada del tren, con la suficiente atención como para no caerse por las escaleras o chocar contra las columnas, pero sin darse cuenta de a quién se cruza en su camino, sin darse cuenta a lo mejor si está nublado o hace sol, sin darse cuenta de muchas cosas porque va imbuido en sus procesos mentales, ¿no? Va pensando en todo lo que tiene que hacer o pensando en lo que ha hecho antes. Entonces este proceso de piloto automático, ¿no?, hace que la mente se separe en cierta medida del cuerpo, el cuerpo se desplaza mientras que la mente se mueve por el pasado o el futuro. Claro, cuando uno está en sus pensamientos no está en el momento presente, ¿no? Reducir el piloto automático me permite conectar con la realidad, conectar con lo que está ocurriendo. Además, si os fijáis, os daréis cuenta que cuanto más estresados estáis, cuanto más preocupados estáis, más tendencia hay a utilizar el piloto automático. Cuanto más relajado, a gusto, cómodo se encuentra una persona, más puede disfrutar del caminar de un sitio a otro o de hacer alguna tarea rutinaria sin estar aprovechando todo el tiempo para pensar y pensar y pensar. Así que esta capacidad en inglés se expresa como act aware, que es estar consciente de cuáles son mis actos en cada momento, consciente de cuál es mi postura corporal, consciente de cómo me desplazo, consciente de cómo se mueve el cuerpo y consciente de lo que estoy haciendo. El tercer factor de apoyo tiene que ver con suspender los juicios. Suspender los juicios indica que cuando ocurre algo que no me gusta o cuando ocurre algo que me gusta, yo estoy con la realidad de lo que ocurre. No entro en un diálogo mental diciendo, claro, no hay derecho si esto fuera de esta forma o si fuera de esta forma, o si lo hicieran antes o después o si fuera más rápido o más corto. Porque ese diálogo mental de alguna forma me desconecta con lo que yo estoy viviendo. Y puede que el diálogo sea tan fuerte que ya pierda el contacto con la realidad porque estoy imbuido en mis pensamientos. Y luego también muchos de los procesos que dan lugar al estrés nacen de las emociones que se forman cuando una persona no acepta esa realidad e empieza internamente a luchar contra ella. Y la cuarta característica tiene que ver con no reaccionar. Aceptar las situaciones que ocurren y desde esa aceptación responder a esas situaciones. Frente a la reacción, que es
un movimiento impulsivo e inmediato más basado en el pasado que en el presente.